Dios tiene algo especial para cada uno. Amén. Si está listo, vamos a leer entonces Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21 inclusive. Y dice así la bendita, gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta su palabra. Palabra viva. Palabra viva. Lo hemos dicho. Lo hemos declarado. Hablar de Sión siempre provoca reacción en algunos. Claro, es el reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso vino Jesús, predicando el evangelio del reino. Él vino para edificar su iglesia. Y cuando iglesia vive Sión, significa que hay un espacio destinado a una iglesia local donde podemos glorificar a Dios como casa espiritual. Ahí está el señorío de Cristo y ahí está la gloria de Dios. Si está la gloria de Dios, cambios profundos se producen, porque la gloria de Dios nos transforma a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la carne, el mundo, el diablo reacciona. Todo este conjunto de cosas reacciona contra la iglesia. Pero sin embargo, declaramos, y esa es nuestra fe, que si hay Sión, la bendición es grande. Si hay Sión, el Señor está en medio. Si hay Sión, significa que Dios es real. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, que haya reacción, oposición, que surjan aquellas cosas que vienen para impedir que se manifieste la gloria de Dios, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es hermoso, y Él sigue manifestándose en medio de su pueblo. ¡Gloria a Dios! Y si hay algo que tenemos que aprender de un pasaje como este, es mucho. Prepárese. Si usted presta atención a lo que hemos leído en el versículo 15, dice la palabra sabiendo esto Jesús. ¿Qué es lo que sabía Jesús? ¿Qué es lo que sabía Jesús? Lo hemos visto en la rema anterior. Un grupo, uno de los grupos que tenían tanto peso en Israel, los fariseos, no le perdían pisada a Jesús. Donde iba Jesús, ellos estaban ahí presentes. Y siempre el acecho, siempre buscando ser protagonistas de lo que estaba sucediendo. Y hemos visto en la última rema, ahí en el capítulo 12, cómo buscaban culpables. Por eso cuando ese día sábado los discípulos de Jesús comían arrancando espigas en el campo, dijeron: ¡Eso! ¡Mira lo que están haciendo tus discípulos! Buscaban culpables.
¿Cómo es posible? Están quebrantando el día de reposo. Y no se quedaron ahí, sino que Jesús les respondió proféticamente lo que significaba el día de reposo. Porque Jesús entró en la sinagoga de ellos y le trajeron un hombre con una mano seca. Y otra vez ahí los fariseos, dice la palabra en ese versículo 10, que buscaban cómo acusarle a Jesús, cómo acusarle a Jesús. Porque le dijeron, ahora, ¿qué vas a hacer con este hombre? Porque sabían que Jesús hacía milagros, sanidades. ¿Qué vas a hacer con este hombre? ¿Le vas a sanar acaso en este día sábado? No solamente buscaban culpables, sino que estaban acusándolo a Jesús. Y Jesús les responde ahí el alcance que tiene el día del reposo. ¿Y cómo termina ese pasaje, el versículo 14 que hemos visto? Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¡Ey! Uno dice, ¿cómo es posible? Estos que intentaban enseñarle al pueblo de Israel las leyes de Dios, instruirlos en las cosas de Dios. Gente con tanto odio, con tanta resistencia a la verdad. Como dice la palabra, Jesús vino a lo suyo, lo que le pertenecía a Él, como Mesías enviado del Padre. Pero dice que los suyos no le recibieron. Por eso hemos también oído cómo Jesús lamentó que ciudades como Corazín y Betsaida, viendo tantos milagros, no cambiaron de actitud, no se arrepintieron. Una Capernaum que vio tanta manifestación de la gracia de Dios y sin embargo persistieron en sus caminos, seguían en sus cosas. Sabiendo Jesús esto, que en esta última etapa fue tan fuerte la reacción de los fariseos. Pero ahí es donde quiero que usted se detenga para observar. Porque aquí vamos a aprender algo muy grande, muy importante. Sabiendo Jesús esto, se apartó de allí. Se apartó. Se apartó. No fue por cobardía, no es porque no quería tener problemas, no porque no podía soportar, no, se apartó. Y si hay algo que tenemos que aprender de Jesús, es justamente esto. Porque Jesús se apartó para no dejarse atrapar por ese espíritu que estaba operando, por esta reacción de los hombres, por su manera de provocarlo a él y acusarlo y aún queriéndolo destruir, matarlo. Si hay algo que tenemos que aprender es apartarnos de aquello que nos hace daño. Jesús, la sabiduría de Jesús tan grande, Jesús manso y humilde de corazón, supo apartarse de esto que estaba queriéndolo destruir. Hay cosas que vienen sobre nosotros. Hay situaciones, crisis, circunstancias adversas, personas, hechos, palabras, situaciones enojosas, experiencias no deseadas que vienen a marcarnos, que vienen a traer un peso, una carga. Quedarse donde está el problema no es sabio. Jesús no se dejó afectar, no permitió ser herido por el odio y el resentimiento y el rechazo de los fariseos. Era muy violento todo eso.
Él era el Mesías, el enviado de Dios. Pero sin embargo Jesús no permitió que nada surgiera en él. No le dio lugar a pensamientos ni a sentimientos que podrían traerle gran aflicción y dolor a su vida. No se puede evitar que las aves revoloteen, como dice la palabra, sobre nuestras cabezas, pero sí que hagan nido sobre nosotros. No se puede evitar ciertas circunstancias y problemas. Somos frágiles. Fácilmente hay cosas que nos hieren o que pretenden marcar nuestras vidas. Pero el Hijo se apartó, sabiendo todo lo que estaba sucediendo, sabiendo el corazón, conociendo la resistencia y oposición, se apartó. O sea, no se dejó atrapar por el problema. No dejó que siga dañando su ser interior. Hay momentos cuando uno tiene que ser sabio. Parece que es más inteligente aquel que frente a los problemas trata de enfrentarlos y de ver cómo salir adelante, buscando recursos tras recursos, formas y maneras y métodos y sistemas para poder contrarrestar la dificultad. No estamos huyendo del problema, sino que tenemos que aprender a apartarnos del problema. Ignorar tampoco es una salida. Intentar cerrar los ojos y decir no pasa nada, no hay ningún problema. No, tampoco es la salida. Pero hay que apartarse. Hay que apartarse. Y Jesús se apartó. ¿Por qué? Muchas veces se ha dicho, es bueno tomar distancia frente al problema para tener una visión clara de lo que está pasando y sucediendo ahí. Pero Jesús no hizo eso simplemente para ver y cuestionar y a ver qué pasa con esta gente. No. Si Jesús se apartó es porque sabía dónde estaba su corazón puesto. Si Jesús se apartó porque sabía lo que tenía que hacer. Porque Él era obediente al Padre. Porque el Padre lo había mandado con una misión y no podía Él revertir o cambiar el destino de su vida. Pero hay gente que no se aparta de los problemas y sigue como si fuera una mochila. Con una carga, un peso que lo aplasta vez tras vez, día tras día. Y no pueden apartarse de eso que le está trayendo dolor y angustia. Hay mucha gente que cae en depresión. Hay mucha gente que vive angustiada. Hay mucha gente que no ve un horizonte bueno, no está viviendo una esperanza viva. ¿Por qué? Porque está metido en su problema. No importa dónde esté, no importa lo que haga, no importa con quién esté, hay personas atrapadas. Hay personas que están angustiadas y un creyente no puede vivir en esa situación así. Ese tipo de cosas no la puede vivir el creyente, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido salvo. No solamente los problemas, sino de sí mismo, de saber qué hacer frente a esos problemas. Hay que apartarse para seguir avanzando. El que no avanza retrocede. Por eso yo quiero mostrarles un gráfico, el primer gráfico, la primera imagen. ¿Por qué? Porque ese lugar de sufrimiento, dolor, de crisis, ese lugar que nos trae conflictos, lo llamamos así, zona de riesgo.
¿Y qué queremos decir con esto de riesgo? Bueno, ahí está el significado de la palabra riesgo. ¿Qué significa riesgo? Posibilidad que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Entonces algunos no se dan cuenta. Si permanece dentro del problema y el problema lo rodea, lo controla, lo domina, no solamente está en peligro su vida, no está en peligro solamente su ser, sino todos los que están cerca de ellos, el entorno que los rodea. Y algunos no ven todo eso, no les interesa, solamente están ahí pensando en su situación. Lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, porque lo que están padeciendo es muy duro, porque lo que están padeciendo están sintiendo que los está aplastando y así es realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no saben apartarse. Quieren soluciones, pero no en la salida, como lo están encarando. Vamos a ver más acerca de esta zona de riesgo en la persona de Jesús. Pero entonces, ¿cuál es la palabra clave? Apartarse. ¿Y apartarse para qué? No puedo dejar a esto atrás. Es demasiado mi familia, mis experiencias. ¿Y cuántas cosas? ¿Pero por qué hay que apartarse? Y aquí la segunda imagen, para entrar en la zona de milagros. Sabiendo esto Jesús, sabiendo la dificultad, los problemas con esta gente, los malos momentos que le hicieron pasar en un instante. ¿Por qué? Porque tuvo que responderle para ayudarlos a ver si podían entender el significado de lo que ellos cuestionaban. Pero sabiendo esto, Jesús era Jesús. Se apartó de allí, se apartó de esa zona de riesgo. No podía quedarse ahí. ¿Por qué? Como dije y lo vuelvo a repetir, no solamente él hubiera sido afectado, dañado, herido, aplastado por esa situación, sino que con él iba a arrastrar a mucha gente a esos mismos problemas. Como se dice, de aquellos que no salen de esta zona de riesgo. Cuando hablan desde su herida. Porque cuando uno le pregunta ¿cómo estás? Y ahí sale un torbellino de palabras, de sentimientos y de cuestionamientos y de murmuración, de juicio y cuántas cosas más. ¿Qué le pasa? Es que quedó atrapado en la zona de riesgo y no se da cuenta que está corriendo un riesgo muy grande. Hay que salir a apartarse. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para entrar en la zona de milagros. Fíjense, Jesús se apartó y le siguió mucha gente. Si él se hubiera quedado ahí, ¿qué hubiera pasado con esa gente? Hubieran dicho, pobre Jesús, mirá cómo está padeciendo, lo que le están haciendo, lo que le están diciendo, no lo dejan tranquilo, lo acusan a él, a sus discípulos, y la gente hubiera tenido lástima quizá de Jesús. Pero Jesús salió, se apartó de esa situación, no se dejó atrapar. Entonces la gente le siguió porque vio algo distinto en él, algo que los impulsaba a ir detrás. ¿Y qué dice la Biblia? Le seguía mucha gente y sanaba a todos. ¿Por qué sanaba a todos? Porque él estaba sano.
No se puede ministrar sanidad, salud a otros si uno está enfermo. Si uno tiene un corazón herido, está sangrando la herida. Me hicieron mal. No es justo lo que me pasa. Bueno, vamos a ver algo más todavía de esto. En este pasaje está. Pero Jesús salió, se apartó. ¿Por qué? Eso es bueno. Porque hay que salir de esa zona de riesgo para poder abrirse a lo nuevo, para poder abrirse a lo que Dios tiene más allá, para poder bendecir y que esa bendición no tiene límite, se proyecta aún en las generaciones. ¿Quiénes son los que dejan herencia bendita? ¿Quiénes son los que dejan regalos preciosos a los que les siguen? Son aquellos que están sanos. Son aquellos que han sabido guardar su vida en salud. Que han sabido ser fortalecidos en su hombre interior, como dice Pablo en Efesios 3, orando para que el hombre interior de la iglesia reciba fuerza, nueva fuerza, poder de Dios, conforme a la riqueza de su gloria. De la gloria de Dios, el hombre interior es fortalecido con poder por el Espíritu. ¿Para qué? Para que ahí esté Cristo, arraigados, cimentados en Jesús, a fin de abrirse a lo amplio del amor de Dios y junto con la iglesia experimentar la visitación del Señor. Porque Dios hace mucho más de lo que pedimos o entendemos. Lea todo ese pasaje de Efesios 3 al final. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero ¿por qué algunos no pueden vivir la plenitud de Cristo? ¿Por qué algunos no pueden recibir esa abundancia del bien de Dios? Y porque están en la zona de riesgo. Y porque están diciendo, me tratan mal, estoy pasando por algo que no es bueno. Bueno, vamos a ver un poco más todavía eso. Pero Dios quiere sacarnos. Dios quiere hacernos entrar en una dimensión del Espíritu donde no hay tope, no hay margen, no hay nada que limite la obra de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús se apartó y sanaba a todos. Hay que apartarse de la zona de riesgo y entrar en la zona de milagros. Ahora, ¿qué hubo en Jesús? Y esto es muy llamativo. Prudencia. Entrando en esta zona de milagro hubo prudencia en Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después de sanarlo les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Porque es otro espacio donde uno puede correr peligro y entrar en otra zona de riesgo. Jesús no estaba sanando para demostrarle a los fariseos quién era él. El que ríe último ríe mejor. No. Él no estaba ahí para decirle a ustedes que sean avergonzados. No había sentido de venganza. No había un espíritu para tocar platillo y bombo para llamar la atención sobre él. No necesitaba promocionarse. Por eso le dijo a los que estaban sanando, reciban esto. Esta es una gracia de Dios, es una sanidad para ustedes. Esto es un bien de Dios. Dios los ama, Dios quiere bendecirlos, pero no tienen que hacer publicidad de mí. Descubrirlo a él era simplemente salir por todos lados para decir quién era Jesús en ese aspecto. Y Jesús dijo, no. Saben que la palabra prudencia que hemos escogido aquí nos parece que es la mejor. Significa capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades, capacidad de pensar frente a ciertos o ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios.
Entonces Jesús estaba atento a la reacción de la gente. La gente fácilmente reacciona a favor cuando reciben un bien. Y no disciernen la gracia de Dios, no disciernen. Simplemente muchos buscaban un bien físico, personal. Entonces el Señor no quería afirmar todo lo que significaba el Evangelio sobre la base de los sentimientos, de las emociones, de que lo interpretaran racionalmente como humanos, sino Él simplemente quería que experimentaran a Dios, que entendieran lo que significa el amor de Dios, lo que significa vivir en la zona de milagro, donde el Espíritu Santo hace todo conforme a la voluntad del Padre, porque aún Jesús siendo hijo, la hizo por sí mismo, pero hizo mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Él. Cuando el Señor nos saca y nos apartamos de la zona de riesgo y entramos en esta zona de milagro, aprendemos lo que significa y lo que hemos visto en estas últimas remas, cuando Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa palabra manso vino a traducido a alguno o le han dado un sentido, significa poder bajo control. Eso es ser manso, hay poder, hay vida. Es inigualable la gracia de Dios, la autoridad, pero está bajo control. Quien viva en la zona de milagros vive lo que significa ser manso y humilde de corazón. Porque ahí está la gracia de Dios. Ahí está el Señor obrando. Un corazón sano, sin peso, sin carga. Por eso Jesús dijo: venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo les voy a dar descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque hay almas agitadas, hay almas atormentadas, aturdidas. Siempre están con lo mismo, siempre reproches, siempre reclamos, nunca están contentos, nunca están satisfechos, nunca nada les cae bien. ¿Por qué? Porque siguen en la zona de riesgo. Hay que apartarse para no seguir llevando esa mochila. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora bien, Mateo, qué hombre de Dios, qué discípulo que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque ahí no estaba Jesús para explicarle todo y darle para que entendiera y argumento tras otro. No. Se ve que aquí Mateo, bajo la guía del Espíritu Santo, supo discernir lo que estaba pasando. Porque hubo momentos, sí, que discípulos como Pedro no entendieron la forma de conducirse a Jesús. No entendieron cómo Jesús se comportaba frente a circunstancias que podían ser terribles. Pero aquí Mateo supo discernir. Claro, la conducta de Jesús era una conducta especial. Respondía a una doctrina. Jesús dio testimonio de eso. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a entender si es de Dios o no mi forma de comportarme. Porque toda doctrina determina una conducta. Entonces lo que hizo Jesús no era porque prefirió, mejor aguantársela, tratar de ponerle buena cara al mal tiempo. ¿Vieron? ¿Por qué estás haciendo esto? Y porque ya no quiero pelear más. No, nada de eso. La conducta de Jesús respondía a una doctrina. Era justo que Él se apartara de esa situación. Era justo que Él supiera cómo tratar inclusive a aquellos que lo estaban aplaudiendo en un momento, llevados por el entusiasmo. Al ver cosas sobresalientes y sobrenaturales, no hay que fomentar
los sentimientos a favor de uno. No hay que fomentar que la gente aplauda porque le estamos haciendo grato el momento. Jesús respondía a una doctrina, la doctrina del Padre. Y por eso su conducta, por su manera, y eso lo pudo discernir Mateo. Y Mateo dijo, ahora sí, claro. Es lo que dijo el profeta Isaías. Entonces acudió a la palabra profética y entendió lo que estaba escrito 700 años antes. Y dijo, ¡ay, ahora lo entiendo! Eso es lo que pasa con aquellos que se abren a la doctrina de Jesús y van a entender la conducta de los siervos de Dios. Y la conducta de hermanos queridos. Y la conducta que ellos tienen que tener. Entonces Mateo dijo, esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Qué discernimiento que tuvo. Ahora déjeme decirle algo práctico. Porque siempre hemos enfatizado la palabra profética, la palabra profética. Acerca del Mesías hay muchísimas promesas. Ahora Jesús nos estaba diciendo, ahora ¿a cuál me toca? A la número 15. Ahora tengo que comportarme de esta manera para que se cumpla la palabra profética en mí. Hay quienes se han dedicados a ver si hubo cumplimiento o no de las palabras proféticas acerca del Mesías y se dieron cuenta que no faltó una sin cumplirse en Jesús. Ahora Jesús no estaba ahí tratando de ver, a ver cómo puedo hacer para que se cumpla, no. No es asunto de voluntad humana, no es asunto de decir, a ver, ahora ¿qué me toca hoy? ¿Cómo puedo hacer? ¿De qué forma tengo que comportarme? ¿De qué manera tengo que reaccionar? No. No es así. El Espíritu Santo sabe cómo y de qué manera en la vida cristiana se manifiesta el poder de Dios, la gracia de Dios, y uno vive la sana doctrina. Porque de pronto uno se da cuenta, ay Señor, yo no sabía que frente a esta situación podía responder de esta manera. No sabía que podía ahora hablar de esta forma, no sabía. Entonces uno puede descubrir, entonces a la luz de la palabra, ese es el Espíritu de Cristo. Así es como Jesús hace. Así es como Él se conduce en mí ahora. Así es como Él se da a conocer a través de mi vida, de mi conducta, de mis palabras. Y qué lindo cuando otro dice, el Señor me habló. Ahora, ¿quién le predicó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién hizo algo? Pero dicen, el Señor me habló, el Señor me tocó, el Señor me ministró. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque entonces hay discernimiento de quién hace las cosas buenas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que nosotros no tenemos que ayudar a Dios para que se cumpla la palabra. A ver dónde están las puertas para pasarlas. No, el Señor te va a llevar a una situación y ay, estoy pasando las puertas que el Señor abrió. Yo no sabía que estaba acá. Oh, yo no sabía que tenía que allanar el camino al pueblo, que tenía que bendecir a los demás, pero lo estoy haciendo. Entonces Jesús salió de la zona de riesgo, se apartó y entró en la zona de milagros. Y ahí Mateo, como dije, pudo discernir. Es la palabra profética. Lo que operó en Jesús, y eso es lo que la palabra viene a enseñarnos, lo que operó en Jesús es el poder de la palabra que fue predicada por Isaías. Y entonces, ¿qué es lo que se manifestó en Jesús? ¿Qué es lo que se manifestó en Jesús? Por eso aquí tenemos 5 cosas que no estuvieron en Jesús, porque Él se apartó. 5 cosas que no estuvieron presentes en Jesús. Si Él se hubiera quedado, no hubiera habido cumplimiento de la palabra profética que tenemos aquí.
Por eso Dios nos permite entrar un poquito en esa zona de riesgo y saber qué es lo que quiso que se produjera en la vida de Jesús, para que también sepamos nosotros, cuando nos quedamos ahí encerrados en nuestro problema, cuando seguimos todavía maquinando, cuando seguimos pensando con esa herida abierta, con esos sentimientos afectados, dañados, para que sepamos lo que sucede si nos quedamos en la zona de riesgo. Déjenme entonces mostrar esta imagen para que sepamos 5 cosas que no estuvieron presentes en Jesús y lo que significa. ¿Por qué? Porque en esas 5 cosas hay 5 palabras claves: contender, vocear, reclamar, ser oído, caña cascada y Pablo que humea. 5 cosas. Las 2 últimas responden a las 3 primeras. Quedarse en la zona de riesgo es contender. ¿Qué significa la palabra contender? Que está ahí en las Escrituras. Enfrentar. Luchar entre sí. Si Jesús se hubiera quedado en la zona de riesgo, hubiera quedado ahí para enfrentar a los fariseos y seguir insistiendo y luchar contra ellos y ellos contra él. Significa confrontar con el problema. ¿Se acuerdan ustedes? El cristiano no confronta. Pero esto es lo que hace el común y la mayoría de la gente. Frente a un problema que dicen algunos, no estoy de acuerdo contigo, y lo hacen valer. No estoy de acuerdo. Esos son los que enfrentan, los que contienden. Están diciendo mi posición es otra, yo no estoy de acuerdo. ¡Ay, Señor! Se armó la gorda, decimos. Y si hay contención, si se contiende, surge el vocear. ¿Qué significa vocear? Es hablar con un tono de voz más alto de lo que se considera normal. Dar voces a gritos. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay enfrentamiento. ¿Por qué? Porque se está contendiendo, entonces sale una voz. Y le hemos dado sonido, claro. Es cuando la persona dice, me van a oír. ¿Vieron alguno? ¿Qué te pasó? ¿Querés que te diga? Ahora me van a oír. Y pobre aquellos que le prestan oído. Entonces la reacción, ¿qué hubiera hecho Jesús si se hubiera quedado en donde estaba con estos fariseos? Hubiera entrado en contención, hubiera voceado por ahí, se iba a hacer oír Jesús lo que tenía que decir. ¿Y qué significa eso? La tercera cosa, reclamarse el oído. Implica un derecho por encima de los demás. Que todos se enteren de lo que me está pasando. Ahora, si está eso en el corazón, hermanos, sépalo. Sépalo. Si hay contención, si se está voceando y se quiere que todo el mundo se entere, hay 2 cosas que van a suceder. La caña cascada significa que la caña es frágil. Ya de por sí la caña es frágil. Pero cuando se habla de caña cascada se está hablando de una vida que ya no tiene fuerza. Y no falta nada para que se rompa totalmente. Eso es quebrar la caña cascada. Ya de por sí la caña cascada no tiene ya fuerzas. Pero hay quienes, por causa de mantenerse en la zona de conflicto, no les interesa ya más la vida de los demás. Por eso aquel que dice, no estoy de acuerdo contigo, con el prójimo, con Dios y consigo mismo, porque se mira al espejo y dice, no estoy de acuerdo contigo. Son los que vocean, son los que se hacen oír en las calles. Pero ¿qué sucede con eso? Son los que dicen, no quiero saber más de ti, más de esa situación. Y lo segundo que se produce con un corazón así es que
El pábilo que humea significa porción de una mecha por donde se enciende la vela o la antorcha, ¿no? El pábilo, ¿vieron? Pero ya no hay más llamita, ya no está ahí la luz. Pero el pábilo que humea es aquel que está cercano a apagarse. Entonces, el que tiene ese sentimiento no le importa para nada la vida de los demás y lo único que está diciendo, ¡ay, déjame! ¿Vieron cómo se hacía? Ya no hay más llama, pero esa pequeña cosita que brilla ahí, ya está humeando, ya está para apagarse y uno va y ¡pum! Acelera el proceso. Bueno, eso es lo que acontece con aquellos que viven en la zona de riesgo. Déjeme decirlo. Ahora, como Jesús se apartó, entonces la palabra dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, yo he escogido a este hijo de hombre. Mi amado, y el Padre daba testimonio diciéndoles, mi amado, en quien se agrada mi alma. Oh, la vida de Jesús es grato para el Padre. Y por eso el Padre dice, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles, ya vamos a aclarar eso. Entonces el corazón del Padre estaba contento, se sentía gratificado, se sentía tan lleno de alegría y gozo. ¿Por qué? Porque su Hijo amado no se había quedado en la zona de riesgo. Por eso ahí se cumplió la palabra. No contenderá mi Hijo amado, mi siervo, en quien he puesto mi espíritu. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Y eso es lo que dice Dios de ti y de mí. Dios no te ha escogido, no te ha llamado, no eres el amado del Padre, la amada del Padre, para que te quedes en la zona de confort, porque si te quedas en la zona de riesgo, y para algunos es muy cómodo también, de confort. No quieren salir de ahí, se sienten bien, esta es mi vida, yo soy así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero Dios dice, no, yo no he puesto mi espíritu sobre ti para que te quedes ahí. Yo te he puesto para que vivas donde yo he escogido que vivas. Tú eres mi escogido, yo te he llamado para que seas mi siervo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque ahí está el Espíritu de Dios, ahí está la unción de lo alto. Ahí está la bendición de arriba. ¿Por qué? Porque ahora la visión cambia, Por eso, a estas 5 cosas le ponemos esta otra imagen encima. Véanla, esta nueva imagen. Me aparto de todo eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, Dios está esperando que te apartes. Dios está esperando que te quites lo que molesta. No mis. Si hay algo que te está afectando, hermano, si hay algo que te hace llorar de noche en la soledad y sentís angustia, sentís que el corazón está como oprimido, te sentís que te falta la fuerza, que no te da ganas ni de levantarte por la mañana y menos cantar, menos alabar, menos sonreír, menos ser grato. Si hay algo que está oprimiendo tu mente y no dejas de pensar en eso, es hora de que te apartes. Por fe. Porque Dios lo dice. Él no apunta si lo sentís, no lo sentís, si te parece bien, si te parece que es grato.
No, porque Dios sabe que tú no eres capaz. Pero por eso la palabra dice, pondré mi espíritu sobre él. Deja que el Espíritu venga sobre ti. Deja que el Espíritu Santo te inunde. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón, tu vida. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu hará de ti lo que Él quiere hacer y vos vas a hacer lo que Él quiere. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y como su misericordia es tan grande, que Él te dice en este día, apártate de aquello que quiere agobiarte, aplastarte, liquidarte, despojarte de todo el bien de Dios. Apártate, en obediencia, apártate. Y dile, Señor, aquí estoy. Que venga tu Espíritu sobre mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora fíjense qué dice acá. Hasta, no hará aquello, hasta que saque a victoria el juicio. Entonces, hay un tiempo. Esta palabra profética se cumplió en Jesús antes de la cruz. Entonces Jesús por eso no se pudo quedar ahí en esa zona peligrosa, de riesgo. Salió y bendijo, y con su conducta fue respaldada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le esperaba un momento donde Él iba a cumplir el propósito de su venida a esta tierra. Él era el Cordero de Dios que iba a derramar su sangre por causa del pecado de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es para todo el mundo, para todas las naciones. Entonces el Señor dijo, yo no puedo hacer otra cosa más que la voluntad de mi Padre. Y yo sé que hay un juicio por delante, pero ese juicio es victoria, es victoria. ¿Por qué? Porque Dios iba a juzgar en su cuerpo el pecado de todos nosotros para que creyendo en la justicia de Dios hoy seamos libres de todo pecado, de la miseria, de la maldad y de un infierno. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios. Por eso dice el escritor a los Hebreos que Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, pero se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Dios lo puso y la recompensa fue que Él es el ministro del santuario. Él es aquel que vino a implantar la salvación. Él es aquel que abrió un camino nuevo y vivo para que todos entremos a la presencia del Dios Altísimo. Gracias a que nos veía a nosotros, gracias a que sabía lo que significaba que los gentiles recibieran esta palabra, Él estuvo dispuesto a apartarse y entrar en esa zona de milagros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero acá hay algo importante, si estás atento, una revelación. ¿Por qué? Porque en el versículo 18 al final habla de juicio. Y en el final del versículo 20 habla de juicio. Y termina diciendo el versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre, ¿qué iban a esperar los gentiles? ¿Qué iban a esperar los gentiles? Que se cumpliera el juicio. Si hay un milagro de la gracia de Dios, si me prestas atención, como sé que lo estás haciendo, pero si permites que la palabra te traiga, va a ser luz para ti. Cristo, el buen sembrador, sembró la fe en los corazones de los hombres. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él sembró fe en los corazones para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Por eso Pablo insiste en Romanos, en el comienzo de la epístola, al final de la epístola, ser obedientes a la fe. Porque fe es certeza, lo que se espera,
convicción de lo que no se ve. Entonces la fe opera en nosotros. No es que usamos la fe opera en nuestras vidas. Y es por fe que podemos abrirnos a la salvación y decir, Señor, no merezco nada, no soy nada, pero Señor, me abro. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicó Pablo. Tan fácil, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor es perfecto en lo que hace. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Gracias a la fe es que podemos recibir la gracia de Dios en nosotros. Ahora déjeme que se entienda entonces este pasaje. Si Dios depositó en los corazones de los hombres fe para que sean salvos, si obedecen a la fe, también el Señor sabía que era importante que los gentiles, las naciones, entendieran que hay necesidad o había necesidad de juicio y justicia de parte de Dios por causa del pecado. Muchos no lo quieren entender, muchos no quieren saber nada de eso. Pero cuando se abren la fe, cuando oyen la palabra de Dios, entienden que era necesario que el Cristo fuera a la cruz, que era necesario que hubiera un juicio sobre Él, que era necesario que Dios hiciera justicia. Porque el alma que pecare morirá y era necesario que Dios hiciera justicia. Ahora, ¿en quién? En aquel que ocupó nuestro lugar. ¿En quién? En Jesús, el Cordero de Dios. Entonces hay algo que acontece aquí dentro. No tenemos que convencer que Dios es justo. Por eso los gentiles esperaban lo que ni siquiera entendían. El mundo entero, las naciones enteras, jamás hubieran pensado en la necesidad de un juicio como el de Dios. Pero sin embargo Jesús sabía que las naciones estaban esperando ese juicio. Y por eso Él estaba dispuesto a proclamar, a anunciar, por obra del Espíritu Santo, el juicio que iba a venir sobre su vida. Por eso esta imagen que presentamos aquí, para que la recuerdes, las naciones esperan, porque ya han recibido palabra de Dios. Las naciones esperan lo que ya aconteció, el juicio que ya vino sobre este mundo. Y por eso te quiero que vamos rápido a Isaías. ¿De dónde sacó ese pasaje Mateo? Yo quiero que lo leamos porque es muy importante. Repito lo mismo, pero vamos a ver de dónde sacó Mateo. Isaías 42. A partir del versículo 1. Fíjense. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Estaba profetizado lo que iba a pasar con Jesús. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad. Por medio de la verdad. Por medio de la verdad. Traerá justicia. Él traerá justicia a las naciones. Por medio de la verdad traerá justicia. Vuelve a repetir el mismo hecho. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Entonces eso es lo que está en el corazón de Dios. Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas, los continentes, ¿qué van a esperar? Esperarán su ley, la ley de vida. Por eso, hermano, este pasaje de Mateo es sobresaliente. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué entramos? Y porque Dios quiere manifestar su justicia en las naciones. Porque ya las naciones están esperando. Están esperando. Porque eso es obra del Cristo. Es la manifestación de la gracia de Dios. Por eso, ¿por qué nos apartamos? Porque sabemos que no es nuestro lugar de vida. No tenemos nada que ver
con ser contenciosos. No tenemos nada que ver con ese espíritu de querer hacernos oír y que todos se enteren lo que hay en nuestro corazón. No tenemos nada que ver con eso. No estamos para quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir este no sirve? Fíjate lo que hizo, fuera, echémoslo. ¿Quiénes somos? No es nuestro lugar, no es nuestro sitio, pero sí lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y ese es el sentir de Cristo. Y déjeme terminar con Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para entender el espíritu que hubo en Jesús. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, ¿qué nos dice la palabra? Haya pues en vosotros. ¿Dónde están los vosotros? 5, 6, 7. ¿Dónde están los vosotros? Ya es imposible contarlos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando aceptamos tomar la cruz de Cristo, cuando aceptamos negarnos a nosotros mismos, cuando aceptamos ser discípulos de Él, después viene la recompensa. Y eso pasó con Jesús. Dice el versículo aquí de Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también, ¿cómo? Le exaltó hasta, más allá imposible, no hay más, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dan un fuerte aplauso al que vive. Salimos de la zona de riesgo. Entramos en la zona de milagros. ¿Por qué? Porque ahí vienen las grandes maravillas, las recompensas, los premios. Ahí viene el pago para aquellos que son fieles y aman a Jesús. Pónganse de pie. No sé cómo estás aquí. No sé cómo has llegado. No sé cómo está tu corazón. Ponte de pie en la presencia de Jesús. Estamos pisando el lugar santo. Porque Jesús está aquí. Él te conoce, Él conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe si estás llorando, si hay tristeza, si hay pesar, si hay confusión, si hay cosas que te están contradiciendo en tu corazón, no sabes qué pensar, no sabes qué hacer, para dónde ir. Creo que hay algunos que están en esa condición de vida. No saben si son o no son. Por eso la última imagen quiero volverla a poner. Porque hablamos de identidad. Identidad. ¿Y cuál es la identidad que tenemos? Que tenemos el mismo sentir de Cristo. Y si estamos bien identificados con Él, hermanos, es que no tenemos conflictos.
sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién es nuestro Salvador y nuestro Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pero sal. Apártate de esto que está ahí presente en tu corazón. Hay gente que tiene por fe que obedecer. Hay gente que tiene que decir, Señor, yo no puedo. No soy capaz de salir de lo que me está atormentando. Pero los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, los violentos, dice la palabra. O sea que con actitud dispuesta, decidida, están diciendo, no me puedo quedar donde estoy. Y están diciendo, Señor, salgo, me aparto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sal, sal, apártate de tu zona de riesgo. Rechaza toda contención del corazón. Basta ya de defender tus principios, tus ideas, tus pareceres, tu justicia propia. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles, dice la palabra. Está la noche para que algunos reciban revelación del Dios Altísimo, para que Dios diga como dijo de Jesús: esta es mi amado, este es mi amado, mi amada, en quien mi alma tiene contentamiento. Qué lindo que el Señor diga de ti esas palabras: en quien se agrada mi alma. ¿Por qué seguir en esas condiciones de vida? ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Qué has ganado con mantener esa actitud dura, rígida? ¿Cuáles son los frutos finalmente? ¿Dónde están los frutos que Dios quiere que des? Estoy hablando de aquellos que están en un momento de crisis. Y la palabra viene para traer libertad. Estoy aquí para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados de corazón y romper todo yugo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con la autoridad de Dios, con la palabra viva. Estoy para decirte: sal, apártate, apártate ahora. Obedece. Por fe, dile: sí, Señor. No sé si lo entiendo todo, no sé ni cómo, pero Señor, te digo: sí, Señor, me aparto. Tú te apartaste sabiendo lo que había ahí, pero te apartaste y yo también me aparto, Señor. Este puede ser el día más glorioso para ti, porque te vas a entrar en la zona de milagros. Vas a comenzar a vivir la libertad del Hijo de Dios. Vas a vivir algo que te va a renovar de dentro hacia afuera. Va a comenzar a haber un cántico de victoria. Va a venir unos pensamientos que vienen de arriba de Dios. No serás víctima, no te sentirás una víctima. Ya no con sentimientos heridos. ¡Basta ya! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entra. Porque Dios quiere abrir tus ojos. Lo que Dios quiere hacer contigo ni te lo imaginas. No te imaginas lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero tienes que entrar dejando atrás. Apártate para entrar. No puedes entrar en lo nuevo de Dios si no te apartas de lo viejo. Urrimaya, Kaya, Shanda. A la iglesia, todos.
Hermanos, estamos para vivir lo nuevo de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y antes que salgan a luz, Dios las hace notorias. Tenemos un testimonio de Dios y por la sangre del Cordero y una vida entregada a Él incondicionalmente, vencemos a Satanás mismo. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Urra Maya, Kaya, Shanda, Naya. En el nombre de Jesús, esos pensamientos ahora los reprendo en el nombre de Jesús. Esa opresión mental sobre ti ahora lo reprendo en el nombre de Jesús. Sé libre de esos sentimientos. Sé libre de esa iniquidad. Sé libre de esas leyes de pecado. Tú no eres como tus primogenitores. No eres conforme a esa herencia familiar. Deja ya de mostrar una imagen que no es la tuya, porque tú tienes la imagen de Cristo. Iglesia, ábrete. Ábrete a lo nuevo. Por amor a las naciones. Porque ya Dios preparó todo. El Evangelio es poder de Dios. Ábrete. Y pondré mi espíritu, dice el Señor. Pondré mi espíritu sobre él. Y a las naciones anunciará juicio. Y en el nombre de Jesús, las naciones esperan que la iglesia se manifieste. Urri Maya Kaya Shanda.